Bienvenidos a todos a este espacio donde exploraremos el papel de la literatura como espejo de nuestra historia. En este episodio titulado El 9 de abril en la literatura, entre el crimen y la memoria, hablaremos sobre dos novelas claves que representan los orígenes del conflicto armado en Colombia desde las distintas ópticas narrativas. El crimen del siglo de Miguel Torres y Sepultar tu nombre de Daniel Ángel. Ambos textos se sitúan en el periodo posterior al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, un hecho que marcó el rumbo de la violencia en el país. Estas obras no solo recrean ese momento crucial, sino que también lo examinan desde las diferentes perspectivas, sus causas profundas, sus consecuencias prolongadas y cómo sus protagonistas se enfrentan el legado de una violencia que parece no terminar. Para este espacio tenemos el día de hoy a Lina Paola Manrique, Sebastián Felipe Vera, Viviana Reina y quien les habla, María Jimena Ardila. Viviana, cuéntanos. Bueno, empecemos por cómo cada obra reconstruye el contexto de los hechos del 9 de abril. En la primera parte de El crimen del siglo, titulada Roa, Miguel Torres realiza una reconstrucción exhaustiva de los días previos al asesinato de Gaitán. La narración se concreta en la figura de Juan Roa Sierra y nos sumerge en una Bogotá cargada de tensión social y política. La ciudad es presentada como un volcán a punto de estallar, con una atmósfera agobiante que refleja el malestar generalizado de la época, para lo cual nuestra compañera Lina continuará o nos dará su opinión frente a la continuidad de la obra. Hola, Viviana. Sí, por otro lado, Sepultar tu nombre adopta un enfoque más simbólico y poético. No representa directamente el asesinato, sino que lo integra como un punto de partida para una cadena de violencia que afectó de forma prolongada al campo colombiano. En los capítulos Entre la lucha y Tierra arrasada, la historia se desarrolla desde la memoria de un protagonista que ríe los estragos de una guerra que comenzó en 1948 y nunca pareció terminar. Sebastián, ¿qué nos diría Torres? Gracias, Lina. Bueno, teniendo en cuenta lo que tú dijiste, podríamos decir que Torres aborda el 9 de abril desde una mirada urbana e histórica, mientras que Ángel lo traslada al mundo rural, mostrando cómo ese evento retumbó más allá de la capital, afectando a comunidades enteras como el Palmar y dejando heridas que aún no cicatrizan. Jimena, cuéntanos un poco sobre los y formas de afrontar. Bueno, para todo, Sebastián, el personaje central en el crimen del siglo es Juan Roa Sierra, un hombre humilde, marginado y con una salud mental, digamos que frágil. Su paso por la historia oscila entre lo trágico y lo incomprendido. Enfrenta la violencia de una manera confusa, desde la frustración personal que lo lleva a convertirse en un peón de intereses más grandes. Es una víctima de la exclusión, del abandono y de un sistema que nunca lo consideró parte. Viviana, ¿qué podrías decirnos tú? Claro, Jimena, frente a o con el contraste de Sepultar tu nombre, tiene como eje el personaje Erasmo Soler, también conocido como Teniente Sombra Larga o León Villapaz. Tres nombres que simbolizan las distintas etapas de su vida. Este personaje representa la transformación que impone la guerra. Pasa del combate a la introspección, del fusil a la escritura. La violencia no lo destruye, pero lo fragmenta, lo cual lo obliga a reinventarse desde el dolor. Jimena, ¿qué nos tienes adicional para decir? Así es, Viviana. En cuanto a los personajes del crimen del siglo y Sepultar tu nombre, pues podría decirse que mientras Roa se pierde en el caos sin comprenderlo del todo, Erasmo sobrevive llevando consigo la memoria y el peso de sus decisiones. Uno refleja la pasividad del manipulado y el otro la resiliencia de quien busca resignificar su experiencia a través de la palabra. Viviana, no. Lina,
¿Qué nos podrías decir acerca del 9 de abril como detonante de la violencia contemporánea? Bueno, viendo el 9 de abril ya como el detonante de la violencia, se puede decir que en el crimen del siglo, el asesinato de Gaitán es el punto de quiebre que desata una ola de violencia sin control. Torres nos guía a través del caos inmediato que siguió el magnicidio. Incendios, saqueos, disturbios. Es un antes y un después, el momento en el que rompe el equilibrio político y social de Colombia. Pero quisiera saber, con Sebastián, cómo narras Sepultar tu nombre este aspecto de la violencia contemporánea. Gracias, Lina. Bueno, Sepultar tu nombre, en cambio, no se enfoca en ese instante preciso, sino en sus repercusiones a largo plazo. El 9 de abril se convierte en un símbolo de una violencia estructural, sistémica, que se instaló en el campo como parte del paisaje. La represión estatal, las masacres y el desplazamiento son mostrados como efectos duraderos de aquel día que transformó la historia nacional. Cuéntanos, Lina, algo sobre los autores. Sí, se puede decir que ambos autores entienden el 9 de abril como un hecho clave, pero lo representan desde planos distintos. Para Torres fue el inicio explosivo, mientras que para Ángel fue una grieta que se fue extendiendo para alcanzar cada rincón del país. Yo creo que con esto podemos iniciar con las conclusiones. Bueno, en conclusión, estas dos novelas ofrecen interpretaciones complementarias de un mismo episodio histórico. Mientras Torres relata los hechos desde una mirada casi cronística de la Bogotá de 1948, Ángel nos lleva a lo profundo del campo y de la memoria emocional. Ambas contribuyen a la reconstrucción de una memoria colectiva necesaria para entender las raíces del conflicto armado. Viviana, cuéntanos tú qué opinas. Como se plantea en el módulo Entre palabras y balas, Sebastián, la literatura no solo cuenta lo que ocurrió, sino que lo cuestiona, lo interpreta y nos ayuda a comprender los vacíos que deja la historia oficial. Leer estas obras es un acto de memoria y resistencia. ¿Tú qué indicas, Ximena? Bueno, yo quiero agradecerles a todos por el espacio y a los que nos escuchan. Esperamos que este recorrido literario los motive a reflexionar sobre nuestra historia como país, sobre los silencios que aún persisten y a hoy todavía nos acompañan y sobre cómo cada relato contribuye a evitar que volvamos a cometer los mismos errores. Muchas gracias para todos. Muchas gracias y recuerden, leer también es resistir.